Muy bien, buenos días hermanos, un gusto estar una vez más con todos ustedes en este Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, por cierto, muy extraño para nosotros, porque en vez de estar celebrando juntos el Domingo de Palmas en la iglesia, celebrando, tenemos que hacerlo así online. Pero Dios tiene sus planes, Dios tiene sus formas de hacer las cosas y nosotros lo celebramos en el corazón, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con esa celebración. Yo tengo una palabra de Dios especial y quería compartirla con ustedes. Por eso vamos a orar antes de comenzar en este Domingo de Palmas a escuchar la palabra de Dios. Señor Dios, ahora venimos delante de ti a escuchar tu palabra, a escuchar algo nuevo, algo diferente, algo que alimente mi vida, mi corazón. En este Domingo de Ramos, que especialmente lo tenemos que pasar en la casa. Y por eso, Señor Dios, yo quiero poner paz en mi corazón en este momento, desentenderme de las tensiones, de estar, Señor, en la casa y cuidándome, Señor Dios. Ponemos, Señor Dios, nuestras vidas en tus manos, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor Dios, para recibir tu palabra. Señor, yo reprendo todo bloqueo mental, toda atadura en la mente de la vida de las personas, para que tu palabra entre con poder y con gloria. Y yo también, Señor, como trabajador tuyo, me pongo bajo tu cuidado, bajo tu guía, bajo tu dirección, para que tú me des sabiduría, claridad, entendimiento, para, Señor Dios, poder hablar, poder explicar, Señor, poder comunicar lo que el Espíritu tiene para su iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a estar leyendo en esta mañana, voy a estar leyendo del Evangelio de Mateo, la entrada triunfal de Jerusalén, el capítulo 21, los versos del 1 específicamente al 11. Dice la palabra de Dios que mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y en cuanto entren verán una burra atada con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Y esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y su cría y pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó allí. Y de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Y toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y voy a continuar con el 12 y el 13, donde dice que Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Hasta ahí la palabra de Dios.
Este pasaje es increíble, es tremendo y es tan importante en la progresión de las escrituras y del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, que los 4 evangelios lo mencionan, todos los evangelios, lo menciona Mateo, lo menciona Marcos, testigos presenciales, lo menciona Lucas definitivamente como relator histórico, y lo menciona Juan, el otro testigo histórico. Evidentemente fue algo impactante, algo que les marcó a todos, así como también la alimentación de los 5.000 fueron relatada por los 4 evangelios, la parte de la pasión y todo eso fue relatada por los 4 evangelios, y la entrada triunfal, repito, también ha sido escrita, relatada por los 4 escritores del Nuevo Testamento. Evidentemente fue un hecho impactante, un hecho marcante en la vida. ¿Y por qué era impactante? Porque era marcante, porque iban a celebrar la Pascua y evidentemente la forma en que entró Jesús produjo un impacto definitivamente espiritual. Y uno dice, ¿por qué produjo un impacto espiritual? Realmente Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua era la fiesta decisiva, la fiesta marcante, más importante que celebraba el pueblo de Israel. Jesús iba a Jerusalén a celebrar esa Pascua, iba a celebrar la liberación de Israel. Y obviamente Jesús no solo que iba a celebrar esa Pascua, la Pascua de Israel, sino que en realidad él era el Cordero de la Pascua y él también era el liberador de Israel. Jesús estaba yendo como un liberador, así como Moisés fue el liberador que liberó al pueblo de Israel del faraón y de los egipcios, así como David fue un liberador, por así decirlo, fue un liberador de los filisteos, de todos los reinos que dominaban. Entra ahora Jesús como liberador, como un liberador definitivamente diferente, ¿no es cierto? Él entra a Israel y entra con una comitiva. La comitiva eran sus 12 apóstoles. Definitivamente uno conoce la historia de los apóstoles y sabe muy bien que los apóstoles no eran lo mejor de la sociedad, eran pescadores. Usted sabe, ¿no? Que no eran los 12 mejores, por así decirlo, promedios de la mejor universidad que había en Jerusalén. Eran 12 hombres rudos, torpes, por así decirlo, rudos en el trabajo, pero decididos a trabajar para el reino. Por eso algo Jesús, algo vio en ellos definitivamente. Entonces entró con esta comitiva, entró montado, pero no en un caballo blanco, definitivamente. Entró en una burra. Qué interesante, ¿no es cierto? No entró en lo que lo podía distinguir como una autoridad sobre la gente, como para impactar, producir un gran impacto social. Una persona que entra en un burro en ese momento era un animal de carga, un animal de trabajo, un animal humilde. Estaba queriendo significar algo Jesús, y definitivamente con el recibimiento popular que tuvo, que Jesús no rechazó, a pesar de que la gente lo reverenciaba, y recién acabábamos de leer, ¿no? Que decían bienvenido el que viene en el nombre del Señor, atributo que era pura y exclusivamente para alguien de línea mesiánica, y Jesús era de línea mesiánica, hijo de David. Todo esta, mira a tu rey, dicen, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Eso era exclusivamente algo que estaba reservado solo para los reyes, solo para alguien que venía especialmente en nombre de Dios. Entonces, todas estas cosas hacían que se produjera un impacto, un shock cuando Jesús entró en Jerusalén. La gente gritaba, la gente celebraba, y la gente celebraba que estaba entrando un rey, pero no el rey espiritual que Jesús estaba significando. Jesús estaba entrando y la gente pensaba que estaba entrando el verdadero liberador
del yugo romano, que libraría al pueblo de Israel, ¿no?, de los problemas políticos, de los problemas económicos. Piense un poco, Jesús no vino en un caballo, entró en una burra. Jesús vino con sus apóstoles, hombres humildes, hombres trabajadores, pero Jesús vino a hacer algo muy importante, y es que vino a traer ese reino de Dios. Cuando comenzaba el Evangelio, cuando comenzó el ministerio, Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y ese era el reino que Jesús venía a traer sobre Jerusalén. Yo quiero que entiendas esto, ¿no? Jesús viene a traer un reinado espiritual, y nosotros a veces esperamos otra cosa de Jesús. Queremos que Jesús venga a solucionar nuestros problemas personales, y Jesús, no voy a decir que no está interesado en los problemas personales. Jesús está interesado en que te salves. Por eso Jesús vino a inaugurar un reino espiritual. Por eso cuando comenzó su ministerio, repito lo que dije antes, dice que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cuál es el problema que se presenta? Que Israel en su momento no entendió que Jesús estaba inaugurando un reino espiritual. Y uno dice, ¿y por qué no lo entendió? Te voy a decir por qué no lo entendió. No lo entendió porque Israel nunca tuvo esa conciencia, esa claridad de entender que ellos, si bien estaban sobre la tierra y tenían un reinado sobre la tierra, verdaderamente era un reinado espiritual, el reinado de Israel. Tenían soldados, tenían reyes, todo, pero el mismo Moisés en el libro del Éxodo, él habla que Israel debía ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Iban a reinar, pero eran sacerdotes también. ¿Qué eran los sacerdotes? Eran los mediadores entre Dios y los hombres. Era un reinado espiritual, era un reinado, pero era un reinado espiritual. Israel nunca entendió esa parte espiritual, entendió que eran un reinado político, y siempre lo vivieron así, y la prueba está que cuando Jesús vino a traer, a confirmar, a inaugurar ese nuevo reino o a rehacer ese reino espiritual, por eso fue crucificado. Quiero decirte algo, Jesús no vino a Israel a resolver los problemas del momento, vino a salvarlo a Israel. Y si Jesús tiene que entrar en nuestras vidas, lo tenemos que dejar entrar como ese rey de amor. La palabra dice que la ciudad, en el Evangelio de Lucas, en el mismo pasaje, dice que la ciudad se conmovió, que hubo un alboroto. Acá decimos que hubo un alboroto. La palabra original en el griego dice que hubo como un sismo, como que se sacudió todo. ¿Y por qué fue eso? Porque estaba entrando un rey espiritual. Quiero decirte algo, y ese es un poco el primer punto de lo que voy a estar hablando hoy. Jesús vino a inaugurar un reino espiritual, y el reino espiritual, ¿sabe qué es? El rey vino a salvarte. Yo no creo que Dios venga a resolver nuestros problemas económicos, no le interesa. Si no lo hubiera hecho con el pueblo de Israel, que estaba asfixiado por el imperio romano. Estaba asfixiado políticamente, asfixiado financieramente, ¿no? Usted sabe, los romanos cobraban impuestos, ¿no? Entonces, quiero decirte algo, Jesús vino a salvar a la gente, y este es un poco el resumen del primer punto de lo que te acabo de hablar. Es un reinado espiritual. Cada vez que mezclamos el reinado espiritual con nuestros intereses personales, estamos arruinando el reino de Dios. Si a nosotros no lo entendemos, no estamos participando plenamente del reinado de Dios. Esa es la primera cosa que quería mencionarte. La segunda cosa está relacionada con el verso 12 y 13, cuando dice que Jesús entró en el templo y
comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían paloma y les dijo: las escrituras declaran que mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Me quedé pensando, casa de oración, cuando leía este pasaje, casa de oración. La iglesia, y este es el segundo punto que estoy mencionando, es una casa de oración, una casa de oración, lo repito. Quiero decirte algo, Jesús, después de entrar espiritualmente a Jerusalén, lo primero que hace es ir y dirigirse al templo. Definitivamente el templo era el centro de la vida espiritual de Israel, el centro, el corazón, ¿no? Donde todo se movía, todo circulaba. Entonces todo el mundo iba ahí, iba a adorar, todo el mundo iba a hacer sacrificios. Usted sabe que en ese momento se llevaba un animal y entonces el animal se lo presentaba, se lo observaba, que no tuviera ningún defecto. Las ofrendas que se traen al Señor son sin defecto, ¿no? Es decir, una ofrenda pura, una ofrenda honesta, una ofrenda de corazón, ¿no es cierto? Entonces se llevaban animales, esos animales se sacrificaban, entonces el sacerdote lo observaba, lo revisaba, decía que estaba todo bien y entonces se lo sacrificaba. El problema es que se había generado un mini comercio. Y uno dice, ¿cómo que se generó un mini comercio? Sí, resulta que uno llevaba a su animal y el animal que llevaba siempre tenía un pequeño defecto. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que en el mismo templo, ahí ya tenían los animales aprobados. Entonces uno, en vez de llevar su animal, tenía que comprar el animal ahí en el templo. Obviamente había un negocio detrás de todo eso, ¿no es cierto? Y entonces compraba ese animal y ese animal ya estaba aprobado, entonces uno podía... Obviamente, todo eso, todos esos animales en la entrada del templo, dentro del templo, generaba un ambiente muy diferente a lo que verdaderamente el templo debía de ser. El templo, acabamos de leer, para Jesús era una casa de oración. Entonces, Jesús, cuando entra al templo, y en lugar de entrar y encontrarse con gente que estaba orando, con gente que estaba reflexionando sobre las escrituras, indagando pasajes, tratando de aprender o quizás de tener comunión o de hacer, se encontró con todo un mercado dentro de la iglesia, se encontró con gente que estaba tratando de generar negocios, generar ganancias, y Jesús, por así decirlo, se enojó, se molestó terriblemente, ¿no? Eh, Repito, ¿no? El lugar que debía ser un lugar de edificación espiritual, de comunión con Dios, era un mercado, era un mercado. Jesús, miren, literalmente actuó como cuando el padre se tiene que ir y vuelve a la casa y encuentra que los hijos, en vez de tener la casa cuidada y todo, eh, hacen un desastre, usaron la casa para cualquier cosa, trajeron los amigos, hicieron cualquier cosa. Jesús estaba reaccionando de esa manera, ¿no? Molesto. Quiero decirte algo. Jesús dice esta frase tan marcante, tan impactante. Dice que es casa de oración. Casa de oración. Es decir, ¿qué es la iglesia en definitiva? Es el lugar donde vamos a encontrarnos con Dios. Es el lugar donde vamos a encontrarnos con Dios. Y entonces tiene que ser un lugar de paz, tiene que ser un lugar de comunión, tiene que ser el lugar donde enseñamos la escritura, tiene que ser el lugar donde interactuamos, donde tiene que manifestarse Dios no solo en el momento que estamos orando, tiene que manifestarse Dios cuando nos hablamos, cuando viene a alguien a la iglesia
Y esa persona tiene que ser envuelta, ¿no?, en ese ambiente espiritual que hay dentro de la iglesia. Yo por eso digo que lo que dice Jesús, ¿no?, la iglesia es una casa de oración, una casa de comunión. Casualmente, cuando uno lee en Hechos 2, del 42 al 47, dice que los apóstoles perseveraban, ¿no?, en la oración, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan. Todo lo que se debía de estar practicando en el templo ahora se había empezado a practicar, ¿no?, en las casas, ¿no?, en la búsqueda de Dios, en las oraciones. Ese es el propósito de la iglesia, eso es lo que Jesús quiere, ¿no? Iglesia, casa de oración. Somos una casa de oración, mi hermano, somos gente que busca a Dios. ¿Es encontrado Dios en la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Hay un versículo que a mí me toca mucho, me afecta mucho, y digo me afecta en el buen sentido. Es el mensaje cuando Jesús, a través de Juan, da el mensaje en el capítulo 3, en el verso 20, cuando habla de a la iglesia, la Odisea, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cuando leo este pasaje, siempre me intrigó este pasaje, porque Jesús está a la puerta y Jesús no abre la puerta, Jesús no empuja la puerta. Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que Jesús le está hablando a la iglesia. Nosotros tomamos esto como un modelo de evangelización y siempre decimos: mira, Jesús está a la puerta de tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón y Él va a entrar. Pero en realidad Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Es como que la iglesia de la Odisea lo había dejado afuera Jesús. Y Jesús dice muy claramente: yo estoy a la puerta y llamo. Hay actitudes, hay cosas, hay costumbres que hacen que Jesús salga de la iglesia. Y es increíble, Jesús se va de la iglesia, no está en la iglesia, perdón, pero dice que está afuera y llama. Que está afuera y llama. Es decir, quizás nuestras actitudes, ciertas costumbres, ciertas cosas que nosotros movemos, hacemos, trabajamos, lo sacan afuera a Jesús. Y Jesús todavía está esperando y nos está ahí a la puerta, dice, y llamo, dice: si oyes mi voz. Es interesante que a pesar de que habla la iglesia, habla en tono personal. ¿Por qué? Porque en definitiva es una actitud personal, dejar que Jesús entre en mi corazón y que funcione dentro de la iglesia. Qué importante, qué tremendo esto. Es personal. Jesús está fuera de la iglesia, pero quiere entrar a través tuyo. Eso es lo que está queriendo decir acá. Y termina diciendo: si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos, dice, como amigos. Esta versión lo dice así: cenaremos juntos como amigos. Es decir, Jesús quiere tener un momento hermoso. Jesús quiere tener un momento hermoso, pero ese momento hermoso con la iglesia comienza en mi corazón, comienza en mi vida. Y este es el segundo punto, ¿no? La iglesia, casa de oración. Un reinado espiritual, si celebramos algo, la entrada de Jesús, es que Jesús venía a otra vez a entrar, a poner las cosas en su lugar. Esto es un reino espiritual. Y segundo, que la iglesia es una casa de oración. ¿Qué es la casa de oración? Es que yo tengo que dejar entrar a Jesús. Y repito, este mensaje no es para la gente que no tiene a Dios, es para que los que lo tienen. A veces ciertas actitudes, ciertas cosas mías lo sacan a Jesús de nuestras vidas
Y el mensaje es que hay que dejarlo entrar, y entonces cuando uno lo deja entrar, uno empieza a tener esa comunión con Jesús, esa dinámica con Jesús, y eso hace que cambie tu dinámica personal y se convierta en una dinámica espiritual, y eso hace, ¿saben qué? ¿Saben qué? Que la iglesia se convierta en una casa espiritual, en una casa de oración. Entonces la gente empieza a ver que hay una oración genuina en la iglesia, la gente se empieza a contagiar de Dios. Y entonces la comunión, la amistad que hay entre nosotros está fundada sobre el Señor Jesucristo, porque tenemos comunión con Él. Entonces las amistades más hermosas son las que se generan en Dios. Uno puede tener amigos, pero los verdaderos amigos son los amigos que son amigos en Dios, donde la amistad no solo son dos personas, son tres. Soy yo, mi amigo y el Señor Jesucristo. Este es el mensaje de Dios para nosotros en este domingo de Ramos, en este domingo de Palmas, que entendamos que esto es un reinado espiritual donde Jesús vino a salvarme, Jesús vino a salvarte, mi hermano, y que la iglesia es una casa de oración, que hay que abrirle la puerta al Señor Jesucristo para que Él venga, tenga comunión y nosotros tengamos comunión con Él, y que la iglesia sea ese lugar de salvación, ese lugar de alegría, ese lugar donde la gente viene y no se quiere ir porque descubre que el verdadero motor detrás de todo es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el motor de tu vida, el motor de todas tus acciones, lo que impulsa todas tus acciones. Yo te invito a que dejes que el Señor sea el motor de tu vida, invitándolo, ¿no?, a tu corazón, renunciando a todas las cosas que Dios no quiere, a todo, y que Él verdaderamente, como dice en Apocalipsis, tengas comunión con Él. Terminamos con una oración. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor Dios. Gracias por este domingo de Palmas, que lo tenemos que celebrar así. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito, Señor Dios, y nosotros vivimos convencidos de que ese plan y ese propósito, Señor Dios, va a trabajar, como dice tu palabra, para el bien, Señor Dios, de los que te aman. Y es, Señor, en este tiempo que nosotros decimos amén a ese reino espiritual, Señor. Yo quiero ser parte de ese reino espiritual, Señor Dios. Yo no me quiero atar a las cosas terrenales, Señor Dios. Yo sé que tú no has venido a salvarme de una crisis o de un problema. Tú has venido a rescatar mi vida del pecado y de la maldad, Señor Dios. Y por eso te acepto esta palabra, Señor Dios. Acepto este reino espiritual en mi vida, Señor Dios. Señor Dios, también quiero decirte, y acepto esta palabra también, que la iglesia es la casa de oración, la casa donde nos encontramos contigo, donde tenemos comunión contigo, Señor Dios, y no queremos, Señor Dios, dejarte afuera, Señor Dios, como en la iglesia de la Odisea, que te dejó afuera. Señor Dios, nosotros en todo momento queremos invitarte, Señor Dios, por eso nos ponemos bajo tu cobertura, bajo tu guía, bajo tu dirección. No queremos que nuestros intereses, Señor Dios, Señor, tengan un choque con tu reino, Señor. Yo pongo todos mis intereses, todas mis cosas, las someto, Señor Dios, a ti, Señor Dios, y voy a trabajar para la extensión de tu reino, voy a trabajar para que la iglesia sea esa casa de oración. Por eso yo personalmente te invito a mi vida, Señor, y yo te pido que si estás ahí escuchando, dile, Señor, yo te invito a mi vida ahora, a tener ese momento íntimo de alegría, de comunión, Señor Dios, y que
al tener esa comunión personal, Señor, se pueda volcar luego a la comunión en la iglesia, para que, Señor Dios, la iglesia verdaderamente se convierta en una casa de oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor Dios, nos despedimos en el nombre de Jesucristo, Señor Dios, y ayúdanos en esta nueva semana que comienza, Señor Dios, y en esta etapa, Señor Dios, en toda esta pandemia que estamos viviendo, Señor Dios, dale sabiduría, Señor Dios, a los médicos y a los científicos para que puedan encontrar una vacuna, algo que pueda frenar, Señor Dios, esta enfermedad. Señor, pedimos estas cosas a ti y agradecemos tu palabra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Los quiero mucho y nos despedimos hasta la próxima. Bendiciones.